Hola, buenas tardes y gracias por estar en nuestro tercer live educativo digital CDTech. Damos la bienvenida a todos quienes se conectan por Facebook o YouTube Live en estos momentos. Mi nombre es Javier Alejandro y los acompañaré, como ya es costumbre, todos los viernes a las 18:30 horas, donde hablaremos sobre educación digital interactiva e inclusiva, donde lo importante es que todos los niños y alumnos y jóvenes tengan y alcancen las mismas oportunidades tecnológicas. Además, soy integrador de tecnologías digitales para el aula en Chile y Latinoamérica por la empresa CDTech. Este live permite responder todas sus preguntas, así que escríbanos por chat y nuestros invitados darán respuesta a todas sus inquietudes. Hoy tenemos una invitada, ¿qué puedo decir? De lujo, de lujo. Coach integral con 8 años de experiencia en docencia, actualmente en Duoc UC, asistente social, con magíster en educación superior y como si esto fuera poco, en algún momento fue profesora y me hizo clases, ¿cierto? En nuestro programa hoy entenderemos cómo adaptarnos a las tecnologías en tiempos de estallido social y pandemia, veremos cómo la docencia se une a la educación digital y analizaremos cómo la inclusión está o no presente en la enseñanza superior. Le damos la bienvenida entonces a Karen Jara Araya, que aparece por aquí, ¿cierto? Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿bien y tú? Bien, bien. Mira, cuéntanos un poco de ti para que la gente te pueda conocer. Bueno, ahí ya tú mencionaste mi currículum. Sí, Efectivamente, actualmente soy docente y estoy trabajando la docencia a un modo muy personal, no solo con el fin de educar en una materia, sino que también en ir educando en habilidad y en adaptación. Así que frente a ese desafío, hoy día es la conversación y agradezco la invitación que me has hecho junto a tu equipo de participar hoy en día en una conversa que no hace mucho sentido, que es cómo nos enfrentamos a esta nueva forma de enseñar y de aprender. Quizás voluntariamente en algún momento, hoy en día nos vemos de alguna forma casi obligados a esta modalidad de aprendizaje y de enseñanza, pero claramente esto nos plantea un desafío que es hoy en día y es futuro. Así que muchas gracias por esta invitación. muy bien, Karen. Mira, aquí tenemos algunos saludos. Jimena Alejandra Olate te saluda. Tenemos a Ítalo Romero, dice hola. Carolina Jara Araya, parece que alguien por ahí. ¿Ah? Para que me creas. Ahí está, Ah, ¿viste? Ahí está Carolina Jara, ¿viste? Tomás Alegría nos saluda, S. Gonza, Claudia Sepúlveda, Ítalo Romero. Bueno, nos saludan varias personas ya que se han conectado y que obviamente los invito también a que hagan todas sus preguntas con los temas que vamos a conversar con Karen, ¿cierto? Genial, Karen. Mira, ya enfocándonos un poco en el tema de hoy, para que entremos en conversación. Hablemos entonces de la adaptación de las tecnologías, ¿ya? ¿De qué hablamos específicamente, Karen? mira, se comenzó a hablar en educación de la adaptación de las tecnologías en el concepto de las TICs. Eso fue lo primero. ¿Qué son las TICs? Para quienes quizás no han escuchado ese concepto, son tecnologías de la información y la comunicación. De hecho, la UNESCO indicó que estas TIC nos van a servir para complementar, enriquecer y transformar la educación. Por lo tanto, ya hace muchos años veníamos hablando del uso de tecnología de la información y la comunicación en clases o bien forma de enseñar. El tema es que como lo comenzábamos a hablar hace un momento atrás, esto nos pilló de sorpresa, quizás era algo ya tratado o conversado en las aulas, pero hoy día nos pilló de sorpresa que la implementación ya ha sido masiva, o nos vimos en la obligación de algo masivo. Hasta hace muy poco era opcional o complementario a las clases. Hoy en día pasa a ser la forma de enseñar. Perfecto, Karen. Mira, entonces, un poco en el estallido social, la pandemia, hemos estado como detenidos, como que avanzamos, detenidos y avanzamos. Y imagino que proyectándonos, ojalá no, ojalá sí, depende del punto de vista político que tenga cada persona, va a seguir otro estallido, quizás. Uh-huh. Entonces, ¿qué habilidades y disposición se debe tener en este sentido para poder enfrentar esta situación? A ver, primero una de las habilidades que tenemos que tener para enfrentar esta situación que tú consultas, Javier, es entender que lo digital, si bien es algo que veníamos escuchando hace tiempo atrás, por eso yo mencionaba el uso de las TIC en las aulas,
Y también nos encontramos bajo una generación que le hemos denominado nativos digitales. ¿Por qué? Porque nacieron con lo digital a la mano. Hay una habilidad que es entender la diferencia entre ser nativo digital y competente digital. Nosotros como docente tenemos un gran desafío de sacarnos esa creencia, no pensar que porque un alumno fue nativo digital o nació digitalmente, es competente digital. De hecho, yo me he encontrado con docentes que son mucho mayores que yo incluso, que manejan mejor lo digital que a veces los alumnos. Entonces yo creo que una primera habilidad es sacarnos esa creencia de creer que lo digital es conocido y manejado por todos. Y otra habilidad es la adaptación. Claramente necesitamos adaptarnos y esta adaptación no es rápida ni inmediata. Lo más probable es que en un proceso inicial a la adaptación algunos generen rechazo, es decir, como no quiero aprender bajo esta modalidad o esta modalidad a mí no me acomoda, o bien viene la negación de querer hacerlo de esta forma. Por lo tanto, yo creo que esas son las dos primeras grandes habilidades, el sacar creencias y segundo, el tener la disposición a este cambio. Perfecto, pero hay que ocupar, me imagino que habilidades blandas también para esto, o sea, creo que ahora son muy importantes. Así es. De hecho, las habilidades blandas nos van a permitir adaptar. Entonces, dentro de estas habilidades blandas de la adaptación y de sacar las creencias, por ejemplo, es la habilidad blanda del no juicio. ¿Qué no juicio? El no juicio de uno y el no prejuicio. Es decir, yo no voy a ser capaz, por ejemplo, o bajo esta modalidad no se puede aprender. Eso también va muy de la mano con la adaptación. Cuando yo tengo un prejuicio de creer que no puedo aprender bajo esta modalidad, o bien que bajo esta modalidad no me van a poder enseñar, ya cerramos una posibilidad de aprendizaje. Entonces, reitero, sacarnos la creencia a nosotros los docentes de que los chiquillos que son más jóvenes que uno, digo que uno porque nosotros somos inmigrantes digitales, la mayoría de los docentes no somos nativos digitales, manejan mejor que nosotros lo digital y también adaptarnos y junto con la adaptación, como bien te mencionaba, el evitar los juicios o prejuicios frente a esta modalidad de aprendizaje y de enseñanza. Interesante lo que dices, porque entonces, ¿esto tiene que ser un desafío transitorio o tiene que ser algo permanente en el tiempo? ¿O estoy equivocado? Ya, tú habías dicho algo muy, muy cierto al comienzo de esta presentación, que puede ser que esto nos lleve, si tenemos un segundo escenario político después de la pandemia, que es algo que se rumorea, nos lleva a invitarnos, o esto lo vamos a dejar como algo transitorio o lo vamos a dejar como algo permanente. Como te decía, ya las TICs venían conversando hace mucho rato, pero no pensamos que tenían que ser implementadas masivamente. A mi parecer, yo creo que esta modalidad nos enseña de que tenemos que pasar de algo que era transitorio o algo poco habitual a algo ya más permanente. ¿Por qué? Porque nos puede servir para complementar la educación. Quizás no vamos a seguir así, como también puede que sí, pero ya sabemos que esta forma de enseñar y aprender sí existe y que le podemos sacar provecho. Así que lo veo como algo más permanente, a mi parecer. Mira, Karen, acá alguien nos pregunta, ¿cómo convencemos a los profes escépticos de las TIC para que las usen en sus clases? A ver, Se nos adelantó sí, un poquito el tema del segundo tema, pero contestémoslo igual, tratemos de darle un enfoque ahora, por favor, Karen. sí. A ver, cuando somos escépticos de las TIC, lo primero es entender con los docentes qué es lo que les genera ese escepticismo. A veces el poco conocimiento de las TIC, o bien el que no sabemos utilizarla, o bien también puede ser que la hemos utilizado y no nos ha dado los resultados que esperábamos. Entonces yo creo que lo primero es conversar con el docente qué perspectiva y qué expectativas tiene respecto a las TIC. Y sobre ello, partir con herramientas que son de mayor uso hoy en día o más fácil de utilizar, ¿ya? Nosotros a veces pensamos, nos hemos habituado tanto al PowerPoint o al data que olvidamos que eso también es parte de las TIC. Lo que pasa es que es tan habitual que ya no lo vemos como algo adicional, ¿sí? Pero hoy en día, por ejemplo, hay hartas herramientas que se utilizan en clase. Hay un juego que se utiliza en inglés, que viene en inglés, pero se han utilizado obviamente para clase en español, que es el Kahoot. No sé si todos los docentes han utilizado o han escuchado el Kahoot, pero es un juego digital que me permite contestar preguntas y respuestas interactuando con los alumnos desde el celular. Yo creo que es partir de a poco. Las TIC por eso digo, hoy día nos pillamos de sorpresa que fue como casi inmediato o nos tuvimos que adaptar sí o sí. Pero las TIC
cuando hay escepticismo muchas veces porque nos falta reforzar lo bueno que trae esa forma de enseñar y de aprender. Mira acá, Betsabe, tú la conoces, ¿cierto? Que es conocida por todos, Sí. ¿cierto? Dice, buenas tardes, a mi hijo les ha pasado eso, que de la negación a la adaptación, no entiendo, se frustran, etcétera, y sienten que no aprenderán con esa modalidad, con la modalidad online. Muy cierto lo que dice ahí, porque tú también nos comentabas, o sea, ¿hay un problema o no? Sí, de hecho, no sé si, porque hoy día una de las redes que más se ha utilizado, hasta como terapia de salud mental, es el famoso TikTok. Y si uno entra a TikTok, lo más que hacen los chiquillos jóvenes es bromear frente que no estoy aprendiendo nada bajo esta modalidad online e incluso estoy olvidando lo que aprendí, como algo que yo he visto repetidamente. La frustración, primero, es una respuesta natural del ser humano ante un proceso de cambio. Eso también hay que tenerlo súper en cuenta, no solo uno como docente, sino que también sabe que es papá y uno cuando es estudiante. Cuando yo sufro un cambio, y en este caso sufrimos todos a nivel país, a nivel mundial, un cambio abrupto, de un día para otro las clases se suspendieron, tuvimos que cambiar bajo esta modalidad, la frustración es un proceso natural del ser humano. Ahora, el segundo desafío es cómo trabajamos esta frustración. Eso es súper importante porque cómo se trabaja la frustración, primero, no es igual para todos y el proceso también no es igual para todos. Lo primero es declarar que estoy frustrado. Eso es lo primero. Entonces, en este caso, Betsabe, conversar con tu hijo, yo sé que tienen diferentes edades, preguntarle a tu hijo por qué están frustrados y qué lo está frustrando. Y sobre eso establecer un plan de trabajo. Por ejemplo, aquí voy a hablar a modo personal como docente. Me pasó que un día un alumno me mandó un correo y me dijo, profesora, yo me siento frustrado, no por su clase, sino que en general, y necesito hacer una pausa mental. Eso, por ejemplo, para mí es una estrategia sana. Yo le dije, lo encuentro perfecta decisión, lo orienté en algunos aspectos y entre aquellas orientaciones le pedí que en esa semana no se desconectara completamente, pero que hiciera un plan de trabajo. Por lo tanto, la frustración es un proceso, pero tengo que salir de ese estado. Entonces, después de reconocerlo, viene un plan de trabajo. Y también quienes acompañan a los estudiantes, en este caso no solo los docentes, sino que son los papás que hoy en día están todo el día con los hijos, en este plan de trabajo no presionar, porque si tengo dos hijos en la casa y uno se frustra menos o no se frustra, y el otro sí, o uno se demora más en adaptarse y otro se demora menos en adaptarse, también entender que son procesos personales. Y claramente, vuelvo a reiterar, cuando es un cambio brusco como este, la frustración puede durar más que cuando fue algo paulatino. Es parte del proceso. Exactamente. Mira, tengo preguntas que la gente, ya como vio la pauta, se está adelantando algunas preguntas y están muy interesantes. Vamos a seguir avanzando en el live para que podamos retomar esas preguntas más adelante. Y vamos a integrar ahora el tema de la docencia y la educación digital. Karencita, seguimos en la temática de las tecnologías. ¿Cómo enfrentan hoy los docentes o profesores este desafío digital? Bueno, lo primero, los docentes debimos ser capacitados, ¿ya? Como yo te mencionaba antes, la mayoría de los docentes somos inmigrantes digitales, es decir, no nacimos con la tecnología a mano, ¿ya? Yo vine a ver un computador recién cuando estaba en la universidad y en ese entonces los computadores eran tan carísimos que con suerte teníamos uno, en algún momento tuvimos uno que compartíamos todos. Qué cosa que hoy día, si bien son más económicos, nos pasa con algunos alumnos y que otro tema que también vamos a conversar más adelante, pero el computador hoy en día, o lo digital hoy en día es más accesible. Entonces, lo primero que nos pasó a los docentes fue capacitarnos en una plataforma de educación en línea que fuera, de alguna forma, supliendo la educación presencial. Por ejemplo, en Duoc tenemos una plataforma que nos permite tener pizarra, simulando la pizarra que tenemos muchas veces en la sala, pero no se utiliza igual. Entonces, hay docentes que me dicen, yo la pizarra no la podía utilizar porque no la sé manejar, no sé cómo se escribe, no sé si aprieto esto se me borra todo, ¿qué hago? Y claramente lo primero fue la capacitación, Ya, la primera gran tarea. Disculpa, Karen, pero entonces hay un problema entonces tú hablas de la capacitación, pero ¿existen personas que capaciten hay personas que hacen eso? Porque porque es una cosa que yo reciba y que de una forma no me capaciten a mí en mi colegio, en mi universidad, qué sé yo, pero ¿existen esas personas que ¿existe esa pega de capacitar a los profesores? Sí, bueno,
yo no puedo hablar de todos los lugares y en todas partes existe Pero tu esta persona, experiencia, pero, por ejemplo, nosotros sí tenemos un área de capacitación, está el Centro de Formación Docente, CFD en el DUOC, y tenemos la UAP, que es otra entidad que colabora en la capacitación de los docentes. Entonces, lo primero, y ahí voy a volver a algo mucho anterior, que la educación digital o preparar a un docente en la educación digital es la primera obligación del establecimiento educacional, sea educación superior, media o básica, es que debe preparar a los docentes digitalmente. Pero también, vuelvo a lo que mencionaba antes, también tiene que preparar a los alumnos. Por mucho que los chicos sean más jóvenes, no todos tienen las mismas competencias digitales. Entonces, no podemos educar sobre una materia si no se ocupa la herramienta para acceder a la educación. Entonces, lo primero efectivamente es la capacitación, y sí contamos hoy en día, por lo menos en el DUOC puedo hablar yo, con formación y capacitación al respecto. entonces, si no, vamos por esa tangente, Karen. Entonces, y volviendo y tú dices, al tema que ya conversamos anteriormente, los jóvenes entonces, ¿son realmente nativos digitales? ¿Sí o no? ¿Qué los diferencia? Porque claro, a lo mejor es parte de un segmento, pero ¿tienen las competencias para eso? ¿Para ser Claro, realmente? ahí está la gran diferencia. La gran diferencia es que yo puedo haber nacido en una era digital, a diferencia quizá, no digo yo, los chiquillos pueden decir, yo nací en una era digital, pero no nací con lo digital a mano. Y esas son dos cosas distintas. Entonces, efectivamente, yo soy de la era digital, pero no necesariamente, y por eso me pueden llamar nativo digital, pero no necesariamente un competente digital, porque quizás no tengo eso disponible. Perfecto. Mira, aquí nos hacen una ¿Mm? pregunta con respecto al tema. Los jóvenes, a pesar de ser nativos, se sienten muy inseguros frente al uso ¿Mm? profesional de las tecnologías. ¿Qué pueden hacer para adaptarse sin sufrir estrés por las TIC y contenidos de carreras? Gran pregunta, ¿eh? Gran pregunta, muy buena pregunta. A ver, primero, un proceso de adaptación, menciona nuestra invitada, de que sin sufrir estrés. Los procesos de adaptación, vuelvo a lo que mencionaba antes, pueden generar mayor o menor estrés en las personas dependiendo del manejo del estrés que tenga cada uno, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que también lo mencioné al comienzo, los docentes tenemos una gran labor que es evitar la creencia. Por ejemplo, si yo me comienzo a dictar la clase y empiezo a decir, ya chicos, deben entrar a la clase y bajar este archivo, y no explico, por ejemplo, algo tan básico, dónde está el archivo y cómo bajar el archivo, genera un estrés. Por lo tanto, nosotros tenemos una labor de disminuir el estrés, sacando la creencia de que un joven maneja mejor que yo, por ejemplo, una plataforma de educación digital. Entonces, eso es lo primero. Ahora, ¿qué debe hacer el chico? Porque esta es una tarea compartida también. Eso es importante, no es solo una labor del docente. Practicar. Como todo orden de cosas, necesito practicar. Entonces, si a mí me explican que si yo entro de esta forma y descargo de esta forma, se baja el archivo, volver a hacerlo, volver a intentarlo hasta que lo voy incorporando. Por lo tanto, esto también requiere de, ya, me explicaron, ahora a mí me corresponde como estudiante practicar hasta adquirir la destreza del manejo de la TIC, claramente. Claro que sí. Mira, incluso entonces, ¿cómo vinculamos el desafío tecnológico con el acceso a este? Porque, ¿sabes por qué te hago esa pregunta? Porque justamente aquí hay una chiquilla que nos hace la pregunta, dice, eh, ¿cómo trabajar con mis estudiantes solo con redes sociales? Ya que es, bueno, dice, parece que la parte rural, es muy difícil tener conexión expedita. Hablamos entonces de una cosa que expande, no es algo puntual. Aquí hay más cosas, más directrices que nos impiden quizás hacer algo completito, ¿no? Sí, mira, la pregunta que hace Jimena es un tema súper relevante porque eso lamentablemente me dificulta la educación digital. Mira, salió muy cercano a esta fecha estudios y reportajes al respecto. Por ejemplo, el 15 de abril en el CNN se publicó una noticia de un alumno de 12 años de un sector rural de Toscana, en Italia, que debía recorrer 10 kilómetros todos los días para llegar a una colina en la cual él tenía acceso a Internet. Y la mamá, que también fue entrevistada en este reportaje, mencionaba que por las lluvias su hijo había estado un mes sin poder acceder a esa colina y por ende un mes sin clase. Y ya hace muy poquito, el 20 de mayo, es decir, el miércoles
2 días atrás, en Chilevisión apareció un reportaje y que hacía mención a la dura realidad de los estudiantes que deben aprender sin acceso a Internet, y mostraba la experiencia de unos colegios, establecimientos educacionales, y por ejemplo a una mamá que la entrevistaban, ella decía que en su casa tenía 4 hijos estudiando, un solo computador, pésimo Internet porque tenía un contrato económico, y por ende ella estaba yendo al colegio a buscar las tareas, porque la estaban pasando como plan B, por decirlo de alguna forma, impresa. Pero en los sectores rurales, a veces los profesores no se pueden mover, no están los chicos tan cercanos uno de otro, es el sector rural. Entonces, lo que muy bien pregunta Jimena, esto nos lleva a darnos cuenta que lamentablemente, viviendo en una era digital hace muchos años, no tenemos igualdad de acceso tanto a computadores como a conexión de Internet. Es decir, esta pandemia ha mostrado que a nivel no solo nacional, sino que también a nivel mundial, desigualdades de acceso. Entonces, estamos hace mucho rato hablando de las TICs en la educación, hace mucho rato estamos hablando de la educación digital, pero pareciera ser que no nos sentamos a pensar si todos teníamos o no acceso. Y hoy día esto se evidenció de una, que la conexión y los computadores no está disponible para todos. Entonces, ¿cómo avanzamos, Karen, en esto? ¿Cómo le damos la vuelta a esto? Yo sé que quizás Sí, tú no respondes así, claro. según tú puedas decirnos, con tu opinión experta, de alguna forma. A ver, bueno, primero claramente aquí hay un desafío político y un desafío educacional, es decir, nos hacemos cargo de esta realidad que quizás no vimos por mucho tiempo, y luego un desafío de cada institución. Cada institución tiene que ver de alguna forma cómo apoya, porque no es el responsable de esta desigualdad, pero cómo apoya. En este reportaje yo te mostraba que el colegio lo que hacía era suplir imprimiendo el material y los papás yendo a buscarlo a la casa. En algunos otros establecimientos se ha prestado computadora a los alumnos o se ha entregado a los alumnos acceso a Internet. Por lo tanto, una de las formas es ver cómo puedo colaborar. Lamentablemente, no hay recursos para todos, y por eso te menciono que aquí hay como dos veredas para resolverlo. Uno, que es un tema político y cada país se tendrá que hacer cargo de ello y hacerse cargo pronto. Y segundo, un tema de cada establecimiento educacional, cómo no discrimina a este alumno que no puede acceder a la educación digital. Porque si no, yo podría decir, bueno, el que se conectó, y el que no, verá cómo lo resuelve. No, no puedo hacer eso. Entonces tendré que flexibilizar, tendré que apoyar de alguna forma la conexión. Nosotros, como institución, se ha hecho de todo, tanto como esta opción de apoyar en material en conexión, como también flexibilizar. Por ejemplo, están las clases en línea que los alumnos pueden ver conectándose, pero también quedan grabadas. ¿Eso qué me permite? Si yo no puedo verla en el momento porque, por ejemplo, el computador lo estamos compartiendo con mis hermanos que también están estudiando, o no tengo acceso a Internet, en algún momento ver la descarga y con ello ver la clase después porque queda grabada. Y lo otro que yo me he encontrado con compañeros que son súper solidarios. Por ejemplo, compañeros que yo bajo el material y yo te lo envío, o yo te comparto esto. Eso también es importante. Por eso que este es un trabajo que va en dos veredas. Uno político, educacional, y el otro que va por la vereda ya más de la institución y del trabajo como del día a día. Un trabajo un poco más colaborativo, dices tú, entonces. Sí, y más colaborativo, efectivamente. Sí, mira, aquí hay una chica que nos vuelve a hacer una pregunta que ya más o menos respondiste, pero la voy a colocar acá en pantalla. Dice, hola, ¿cómo un estudiante puede enfrentar las frustraciones, que ya lo vimos un poco, que es un poco el estrés, cuadro de estrés y ansiedad ante las pruebas digitales? Ya, bueno, pero acá me toca otro tema que son las pruebas digitales. Exactamente. A ver, primero con las pruebas digitales, para Catalina, que plantea la pregunta, yo me he visto en mi año de docente, y también nosotros fuimos estudiantes, así que también estuvimos en el otro lado de la moneda. Las pruebas generan estrés, unas más, otras menos, pero las pruebas nos tienden a generar estrés. Y a veces porque nos han educado a ver a las pruebas no como una herramienta de medición del aprendizaje, que es el objetivo que tiene una prueba, que es saber cómo va mi aprendizaje, si va bien, si va más o menos, o debo de lleno establecer mejora en lo que estoy aprendiendo. No han enseñado que las pruebas miden a veces competencias, pero ¿a qué me refiero con competencias? ¿Quién es el mejor del curso o si soy mejor que lo que era antes? Por lo tanto, una forma de disminuir el estrés de una prueba, tanto digital como una prueba presencial, es entender el sentido que tiene la prueba, que es ayudarme a aprender.
La prueba nunca, o la nota nunca a mí me va a definir primero como persona. Y segundo, la prueba tampoco nunca me va a definir si yo soy más inteligente o menos inteligente que un compañero. Y frente a la prueba digital, que menciona ella principalmente, es conocer previamente a la prueba, conocer cómo va a ser esta. ¿A qué me refiero cómo va a ser esta? ¿De qué tipo de preguntas me van a realizar la prueba? El tiempo que va a durar la evaluación, la forma en la que puedo responder la evaluación, por ejemplo, de manera inmediata, o tengo opción de ir guardando y entrando en el momento que yo pueda, que eso también es una opción. ¿Por qué? Porque eso también me permite prepararme mentalmente a la forma de contestar la prueba. Y otro factor es no añadir un estrés adicional. ¿A qué me refiero a un estrés adicional? En las pruebas digitales, y uno lo sabe, y no lo digo en su afán de crítica, pero a veces los chiquillos dicen, ya, la prueba es de las 3 a las 5 de la tarde, conectémonos por WhatsApp y nos vamos ayudando con las preguntas. Imagínense usted que ya está estresado leyendo las preguntas, tratando de responder los WhatsApp de los compañeros. Voy sumando estrés adicional a esa evaluación. Por lo tanto, lo primero es enfocarse, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero tener una buena nota o quiero saber si yo sé? Y si sé, bien, reforzar los conocimientos, y si no sé todo, ver cómo puedo mejorar esos conocimientos. Entonces, el estrés lo vamos disminuyendo en razón de que entendemos para qué es la prueba, cómo va a ser la prueba, y no sumar estrés adicional a esa prueba. Qué difícil es tomar esa decisión a la hora de competir y a la hora de ser solidario en el sentido de decir, bueno, aprendo, me importa la nota, pero la idea es que lo haga de la forma honesta, lo más honesta posible, o sea, por uno mismo, por los demás, ¿cierto? Por realmente aprender, más que una nota, más que un 7, ¿cierto? Mira, aquí tenemos una pregunta, yo la veo un poco difícil, pero creo que vamos a ver con qué nos enfrentamos. ¿Qué le parece la propuesta metodológica de la clase invertida para enfrentar los problemas de clase asincrónica? Es una pregunta complicada. Sí, ahora me perdí con el concepto de metodología de clase invertida. Sí, entiendo lo que es clase asincrónica. Entonces ahí me pierdo con el concepto metodológica de la clase invertida. Vamos a preguntarle para aclarar si es que más adelante para que pueda. Perfecto, no hay ningún problema. Sí, mira, y un poco ya siguiendo avanzando con el live y metiéndonos un poco en la teleeducación, porque también está involucrado el tema de la teleeducación, sobre todo viendo en que hay una distancia tan grande entre los chicos y las familias que tienen conexión o tienen la posibilidad de poder estar con computador, con notebook, con internet, etcétera, y otros que lo pueden hacer. La metodología de poder, ese formato de clases que teníamos antiguamente, que digo antiguamente porque parece que estamos cambiando y estamos evolucionando a otra nueva realidad, en la cual entraba a las 8 y salía a las 2, o entraba a las 2 y salía a las 6, 6 y media, etcétera, y los que son nocturnos, etcétera. Pero hoy en día no creo que pueda un chico, por ejemplo, un niño de 6 años, o un niño de 10, o de 15 quizás, estar y instalarse aquí a las 8 de la mañana frente al computador y tener hasta toda la clase, todo conectado, hasta las 14 horas. Yo lo veo un poco improbable. Me imagino que habrán cambios con respecto a eso. Sí, de hecho se hizo cambio porque efectivamente estar sentado frente a un computador, escuchando a un profesor, no es lo mismo que estar en una sala de clase donde hay mayor interacción. Entre mis pares, voy interactuando en una conversa con mis compañeros de la sala, incluso si son niños, mayormente aún se necesita una interacción entre ellos y con el profesor que tengo al frente. Por lo tanto, sí es necesario hacer una adaptación, y un factor que ayuda a la concentración es disminuir el tiempo de la clase. Las clases presenciales, por ejemplo, nosotros en la educación superior, dependiendo de la modalidad, si diurna o vespertina, van de 1h30 a 2h15, continua. Así estaba pensada como presencialmente. Y se nos pidió también adaptarnos nosotros como profesores y modificar nuestras clases de 35 a 60 minutos. ¿Y eso por qué? Porque primero aseguramos que haya una concentración real en ese momento, y segundo, permitimos que el alumno también pueda digerir cognitivamente lo que se le ha entregado. ¿Por qué? Porque cuando pasamos de clase en clase, el cerebro, para poder procesar el nuevo conocimiento, necesita un tiempo de proceso cognitivo. Y ese tiempo de proceso cognitivo no se da si paso de clase en clase continuamente, y más aún si es
de esta forma en que estoy escuchando solamente hablar un profesor que me va proyectando PPT, pero pierdo esta como conexión con mis pares y con el mismo docente en la sala. Entonces se hizo esa primera adaptación, que es el tiempo de concentración efectiva. Y luego un tiempo de pausa entre estas clases, que como bien te menciono, nos permite este proceso cognitivo de alguna forma comprender y analizar lo que se nos ha enseñado. Y luego poder aplicarlo. Claro que sí. Mira, aquí nos están haciendo otra pregunta, que es Valeria. Dice Valeria Andrea Leal Naranjo, en este contexto de educación a distancia, ¿es posible aplicar trabajos en grupo? Mira, el trabajo en grupo, en esta modalidad, no solo aplica en la educación, sino que también aplica en el ámbito laboral. Pensemos que hoy en día equipos de trabajo que se veían todo el día en la empresa tienen que seguir organizando desde su casa. Por lo tanto, ¿es posible aplicar trabajo en grupo? Sí, es posible. De hecho, una competencia que hoy en día se ha tenido que adaptar no solo en el ámbito educacional, sino que también en el ámbito laboral, como me coordino con mis colegas, que antes venía todos los lunes en la reunión a las 9 de la mañana y ahora nos tenemos que coordinar en línea. ¿Qué sí hay que tener presente? Que la organización del trabajo en grupo es distinto. ¿A qué me refiero que es distinto? Cuando están en el establecimiento educacional, sea, vuelvo a insistir, básica, media o superior, tengo espacios presenciales para organizarme o bien tengo espacios presenciales para avanzar en el trabajo. Entonces a veces uno dice, quedémonos después de esta clase y trabajamos. Pero ahora eso no es factible y es más, por ejemplo, puede que Valeria se pueda conectar los viernes a las 5 de la tarde, pero su compañero de trabajo de toda la vida, con el que hace todos los trabajos, puede que los viernes a las 5 de la tarde no pueda porque el computador que hay en la casa va a alguien más a esa hora. Entonces, ¿es posible? Sí es posible, pero requiere de mayor adaptación y mayor flexibilidad. Y esa adaptación y flexibilidad a veces es compleja, sobre todo cuando o no tenemos la empatía de comprender que no todos funcionamos en el mismo horario o en los mismos tiempos, o bien cuando yo no me niego a esta adaptación. Entonces, ¿es posible? Sí es posible, pero es complejo. Karencita, te voy a pedir un favor. Creo que hay un problema con el micrófono, porque está sonando con un poco de eco. Para que mejor si te mueves o se te acerca un poco con el micrófono, quizás. Eso, okay. Perfecto. Sí, teníamos esa complicación ahí. Perfecto. Entonces, ya, vemos el tema del trabajo en grupo. Se puede hacer entonces, porque es parte de la vida cotidiana también y también es parte de la vida laboral también, ¿cierto, Karencita? ¿Cierto? De alguna forma. Mira, aquí Miguel Jerez, mira, otro conocido también aquí por acá, hace una pequeña reflexión. Resulta ser más complejo un juego que una plataforma de estudio, pero solo uno de ellos genera estas creencias que limitan y solo por eso una tarea de carácter obligatorio y no recreativo como un jugar. ¿Ah? Bastante asertivo también nuestro amigo Miguel, ¿cierto? Valeria te agradece, dice gracias Karen. Hay harta gente que te agradece, Jimena también te agradece por las respuestas que le has dado. Y tenemos otra pregunta por acá. Claudia dice, ¿cómo se le puede exigir a los estudiantes que dediquen tiempo a estudiar en casa sin hábito de estudio o sin condiciones idóneas? Wow. Sí, voy a separar, porque son sí, gracias Claudia, son dos cosas distintas. Uno son hábitos de estudio y otras son condiciones idóneas. Son dos carriles súper distintos. Parto con lo primero, hábitos de estudio. Los hábitos de estudios, como dice su palabra, son hábitos, por lo tanto no se adquieren de un día para otro. ¿Cómo, dice Claudia, le invito a mi alumno a estudiar si no hay hábitos de estudio? Lo principal es entender que esto requiere, y es complejo, porque esto es un desafío bastante individual, debo decirlo. Esto requiere un proceso reflexivo con el alumno, ¿ya? O puede ser un proceso reflexivo con el alumno juntos en la sala o uno a uno. A mí me pasó que ya he tenido 2 instancias de procesos reflexivos con mi alumno en mi clase. ¿A qué me refiero con ello? Que me ha tomado más tiempo que pasar la materia, conversar. ¿A qué va estos procesos reflexivos? El por qué estudio. ¿Para qué estudio? Que son dos cosas distintas. ¿Y cómo me quiero ver como estudiante? Esos procesos reflexivos me ayudan a que el alumno pueda decidir qué hábitos quiere modificar.
Y eso es individual, vuelvo a reiterar. Por lo tanto, nosotros como docentes lo que podemos hacer, o los papás, es generar la reflexión. Ahora, dependiendo de la edad del alumno, obviamente un adulto tiene que seguir tomando las decisiones de manera solo, pero si tengo un adolescente o un niño que es menor, en ese caso es el papá quien debe guiar ese hábito de estudio. Y por otro carril está el tema de las condiciones tecnológicas o el acceso a las condiciones, que era lo que mencionaba Claudia. Y frente a las condiciones, ahí hay que tener presente que era lo que decíamos antes. Un tema es político y el otro tema es la adaptación tanto del docente, flexibilidad, como también el establecimiento educacional. Mira, seguimos teniendo algunos problemas, Karen, con respecto al audio. No sé si quieres sacar y hablar simplemente con el teclado, o sea, con el notebook, y no con el, si lo puedes probar. Por mientras, aquí Valeria Valeria nos está diciendo que la clase invertida es aquella en la que los contenidos y saberes se revisan antes de la sesión. Los estudiantes leen, investigan y durante la clase se analizan o practican estos contenidos. Ya, muchas gracias, Valeria. ¿Se escucha mejor ahí o no? Sí, algo más. Igual se escucha con eco, pero sigamos nomás, no te preocupes. Entonces, bajo esa premisa, te reformulo la pregunta. ¿Qué le parece la propuesta metodológica de clase invertida, que ya más o menos se explicó, para enfrentar los problemas de clases asincrónicas? Ya, a ver, la clase invertida, primero, no es una metodología que se utilice en todos los establecimientos educacionales, o también no es una metodología que se utilice en todas las competencias, ¿ya? Hay competencias en las que yo puedo ocupar esa metodología, como explicaba Valeria, o hay otras que no se puede. Es el docente primero quien debe guiar, ¿sí? Perfecto. Por lo tanto, ¿qué me parece a mí? Que primero el alumno investigue y luego sea la clase asincrónica. Nuevamente, es factible o no. Yo les pido a mi alumno investigar sobre la materia y después vamos a discutir y sobre eso vamos a empezar a ver el contenido nuevo, y mi alumno no puede acceder a la investigación por un tema de acceso digital, ya limito esa búsqueda. Por lo tanto, yo creo que lo primero es ver si es factible aplicarla. O bien que el docente colabore. Por ejemplo, chicos, les comparto estas lecturas, a mí me pasaba, por lo menos así en la universidad, que me decían, tienen estos textos, comenzamos la unidad a la próxima clase, pero a mí me entregaban los textos. Entonces, no lo buscaba yo, pero sí leía sobre lo que teníamos que empezar a trabajar más adelante. Entonces, yo creo que primero es que ver si es factible o no aplicarla. Si es una metodología de aprendizaje, sí es una forma de aprender, pero no aplica para todos los contenidos ni para todas las competencias que yo quiero entregar. Eso sí hay que dejarlo claro. Perfecto, acá seguimos escuchando un poco mal, Karencita. Alguien nos da algunos datos aquí que puede dejar su audio en silencio. Me imagino que del notebook. Si puedes modificar un poquito, si que puedes hacer algo o acercarte un poco más, no sé, porque algo pasa que de alguna forma como que se corta, de repente empezamos a tener ese problema, Karencita. Sí, dice, y cuando le hablas lo activa. Sí, alguien nos dice algo por acá. Mira, me parece muy interesante, la idea es que podamos avanzar en temas tecnológicos, avanzar con las familias, avanzar con un Chile mejor, ¿cierto? Con respecto a que tengamos todas las mismas oportunidades, ¿cierto? Y bajo ese concepto quiero llevarte a un tema que es bastante, un poco complicado, pero no hablo en el complicado en el sentido de que sea difícil de hablar, sino que se habla poco, ¿ya? Desde el live anterior, junto con Samantha González y Diego Tello, que son parte del equipo de NIUT y de CDTEC, conversamos sobre la inclusión. Entonces, según tu opinión, Karen, ¿existe esto en la educación superior? Bajo el concepto de docencia, bajo el concepto de clase, bajo el concepto de como institución completa. Sí, a ver, se lanzó una ley, la ley 20.422, en la que en el artículo 39 se plasmó la necesidad de la inclusión de personas con necesidad educativa especial en la educación superior. Por lo tanto, sí, hoy día existe y es algo en el que nos vemos
obligado, y aquí voy a hablar de una obligación no solo legal, también he hablado de una obligación ética de incorporar estas adaptaciones para los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. ¿Y qué implica esta adaptación de necesidades educativas especiales? Implica que nosotros como docentes y como institución debemos generar ajustes tanto en los recursos como en la metodología y en la pedagogía que utilizamos en las clases, entendiendo que todos los alumnos que están ahí pueden aprender, pero no todos aprenden de la misma forma. Pero, por ejemplo, tenemos algunos casos de éxito, ya esto ha avanzado, porque hay una ley, pero Claro. ¿se aplica? Y frente a eso, claramente, primero pues te digo, primero la ley quizá no obliga legalmente, pero uno debiese no necesitar una ley que no obligue legalmente, sino que debiésemos éticamente entender que no debemos excluir. Entonces, esta ley de la inclusión en la educación superior, por ejemplo, nos invita a hacer adaptaciones no significativas, que es lo primero, que las adaptaciones no significativas implica entender que las competencias y contenidos son los mismos para todos. El tema es que lo adapto. Ahí viene la palabra. Yo dejo de educar algo, sino que lo adapto. Nosotros hemos tenido experiencia, seguimos trabajando fuertemente la inclusión en educación superior hace ya casi 3 años, y lo primero es partir educando a los docentes. ¿Cómo se educaban a los docentes? Aquellos docentes que en su aula tenían algún alumno con necesidades educativas especiales pasaron por un proceso de acompañamiento y van pasando por un proceso de acompañamiento y un proceso de capacitación. Porque nos hemos dado cuenta que muchas veces el docente tiene toda la voluntad, pero no tiene las herramientas para adaptarlo. Por ejemplo, hay cosas muy sencillas y que uno, por muy sencilla, no las ve. Si yo tengo un alumno con dificultad visual, no necesariamente la psiquia, pero dificultad visual, por ejemplo, una sugerencia es que los mismos documentos que les comparte a todos sus alumnos se los comparta a este alumno, pero con letra más grande. Y eso no es más complejo que ese hecho. El problema es que por muy sencillo, no lo vemos como una adaptación. No te estamos escuchando, algo pasa con el equipo, algo estaba pasando ahí, no... Ahora ya no he cortado, ya estamos perdiendo un poco. No sé si quieres volver a colocar ¿cómo se llama? El audífono, a ver si... Si lo vuelvo a conectar, pero parece que al bajarlo se baja todo, audio y micrófono. ¿Sí? Perfecto. Ya, entonces, bajo esa mirada, Karencita, disculpa que te haya interrumpido, pero la idea es que te podamos escuchar de la mejor forma. Porque me hablaste hace un momento que existen capacitadores porque tienen generalmente la educación superior tiene entidades de capacitadores, alguna área. Pero ¿hay alguna área específica que se trabaje con las universidades bajo este concepto de inclusión? Porque quizás que se contratan personas externas para hacer este tipo de trabajo. Bueno, nosotros como institución tenemos personas internas que nos capacitan, pero también el DUOC establece apoyo externo, y ese apoyo externo son personas que han implementado ya esta inclusión en otros países o bien en otras modalidades y nos permiten a nosotros ir adaptándonos a experiencias previas o bien a experiencias externas. Así que sí. Ahora, una entidad específica, personalmente no la conozco y no voy a mentir en aquello, pero sí nos capacitan frente a cómo manejar estas adaptaciones en las salas de clase y en el aprendizaje de estos chicos. Perfecto. Karencita, entonces bajo esa mirada y bajo tu mirada de docente y porque te conozco, porque de alguna forma siempre has tratado de poder ayudar a los alumnos en todo, ¿llegaremos algún día a la inclusión total? Yo creo que eso depende de todos. Es una tarea de todos. Si queremos la inclusión, tenemos que asumir que tenemos que tener la voluntad para ello. Tú mencionaste eso. La docencia, personalmente para mí, es un desafío que no es solo un desafío laboral, yo creo que también un desafío vocacional, porque requiere muchas veces entender que a mí me preparan para hacer clase y al día de mañana hay un cambio. No encontramos con la inclusión,
Hoy en día nos encontramos con lo digital, mañana no sé con qué nos vamos a encontrar. Por lo tanto, requiere de la voluntad de parte nuestra de querer adaptarnos y de querer colaborar en el aprendizaje. Por lo tanto, ¿va a ser posible la inclusión? Depende siempre de las voluntades de ambas partes. De creer primero que los chicos con necesidades educativas especiales no están pidiendo que se les dé el título, que se les den las notas. No. Los chiquillos necesitan que lo adaptemos, que son conceptos distintos. Y estas adaptaciones requieren de capacitarnos nosotros como profesores y a la vez tener la voluntad de querer hacer esa adaptación en nuestras salas de clase. Mira, aquí no hacen un comentario en realidad, pero puede también ser reformulada como una pregunta. Karen, soy profesora diferencial y trabajo con estudiantes del espectro autista. Es bastante complicado, dice. Durante un año logré la conectividad, te felicito, Jimena, y luego esto se pierde y la tecnología no me acompaña demasiado. Se necesita mucho trabajo aún y las estrategias DUA acá no me imagino que no se aplican, me imagino. Es un poco lo que decías tú, o sea, estamos trabajando para ello, me imagino. Sí, ¿no? Y bueno, ella tiene la expertise con alumno autista y eso también nosotros no hemos encontrado, que la inclusión es bastante compleja porque tenemos que trabajar la inclusión con alumnos que tienen necesidades educativas especiales por lo auditivo, alumnos que lo tienen por lo visual, alumnos que los tienen por lo físico y alumnos que lo tienen por lo psíquico. Por lo tanto, las adaptaciones también son muy diversas y muy amplias y es una constante. Y no es fácil, Jimena tiene la expertise y agradezco que comparta su experiencia, pero no es fácil y requiere claramente de conocimiento y de voluntades para ello y de voluntades que son constantes en el tiempo, si no, no nos va a servir. Y bajo ese tema, y ya un poco cerrando un poco lo que tenemos como live hoy día, ¿las tecnologías ayudarían en la inclusión entonces? ¿Ya son parte de, vamos en vías de, qué crees tú? Lo que pasa es que hay ya tecnología que está ayudando, pero a mí parece creo que no es suficiente. Por ejemplo, con los alumnos con dificultades auditivas, hay una plataforma que permite que el docente, por ejemplo, durante la clase se conecte un micrófono y cuando habla en la clase, al conectarse el micrófono, el alumno, no hay intérprete en la sala, pero el alumno se le va transcribiendo todo en un Word, en una nota. Por lo tanto, el alumno no queda excluido aún no teniendo un intérprete. ¿Qué es lo que ocurre? Está esa tecnología, pero ¿qué pasa si el profesor habla y se tapa el micrófono? Por ejemplo, nos pasó una experiencia de un docente que quiso hacer una broma y lo que hizo fue taparse el micrófono para que la broma no quedara grabada. Excluyo. Entonces, ¿tengo una tecnología que me ayuda? Sí, pero si no la utilizamos bien, puede generar lo contrario. Nos falta harto, sí, harta adaptación tecnológica que facilite el aprendizaje, pero también vamos en camino y un trabajo de muchas personas, de muchas áreas. Entonces tenemos mucho que hablar todavía en otro live para que puedas conectarnos. Karencita, te agradezco enormemente tu presencia, ¿cierto? Valiosa tu participación. Conocimos todos los conectados un tema muy importante a seguir analizando, ¿cierto? Y por sobre todo continuar perfeccionándonos, porque creo que por ahí va la base de todo lo que hemos hablado, para dar lo mejor a todos nuestros alumnos y niños, ¿cierto? Quedas, Karencita, cordialmente invitada y bueno, y te dejo aquí un momento para que puedas contarnos alguna cosa que quieras cerrar de este tema. Sí, bueno, primero agradecer las preguntas que nos hicieron hoy día y también, no solo las preguntas, sino que también los aportes. Yo creo que quienes somos docentes y que están hoy día en el live, sabemos que este es un desafío constante, así que también animarlos y darle harto, valga la redundancia, ánimo en esta labor que tenemos hoy en día. Y bueno, si yo les puedo colaborar a todos ustedes, Javier, no sé si puedes proyectar mi correo electrónico y en lo que yo les pueda colaborar, compartir material, ahí me escriben a mi correo y con gusto les responderé. Mi correo ahí está saliendo, karen.jara.araya@gmail.com para todo lo que quieran consultar. Karen está abierta para poder responder sus dudas y obviamente alguna asesoría también, ¿cierto, Karen? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, sí, también hago asesoría, así que si quieren colaboración en asesoría, cuentan también conmigo y bueno, en lo que sea en que pueda ayudar, este trabajo es importante, que entre todos nos apoyemos. Ahí está mi correo, ahí estoy dispuesta a atender dudas de asesoría o personales, con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias, Karen. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Javier.
Bueno, increíble el día de la audiencia. Esperamos haber sido un real aporte como todos los viernes para todos los que se conectan y deseamos que nuestros niños y jóvenes entreguen siempre su 100%. En nuestro próximo capítulo tendremos a Catalina Araya, directora de Educación, Fundación País Digital. No se lo pierdan. Nos despedimos hoy sin antes darle las gracias a todos los que hicieron posible esta real iniciativa, especialmente nuestra empresa CDTech, integradora de tecnologías educativas digitales para el aula. Gracias y hasta el próximo viernes.